Bienvenidos a Vida Apostólica en el siglo XXI, un podcast dedicado a ayudar a los creyentes de hoy a vivir las enseñanzas de la iglesia del primer siglo. Este podcast es parte del ministerio de enseñanza del Dr. David K. Barnard. El Dr. Barnard ha dedicado su vida a estudiar la Biblia y ayudar a los creyentes a aplicar su mensaje en su vida diaria. En la Vida Apostólica en el siglo XXI, el Dr. Barnard responde a tus preguntas sobre lo que enseña la Biblia y cómo esas enseñanzas se aplican a la vida cotidiana. Gracias por unirse a nosotros en esta transmisión. En tu libro La unicidad de Dios hiciste una declaración, dijiste, según la Biblia, vemos que Jesucristo tenía dos naturalezas distintas de una manera que ningún otro ser humano ha tenido. ¿Alguna vez, y agregaste esto, dijiste que podemos resolver la mayoría de las preguntas sobre la divinidad si entendemos adecuadamente la naturaleza dual de Jesús? ¿Cuál es la doble naturaleza de Cristo y por qué es tan importante entender este concepto para comprender adecuadamente la divinidad? Al hacer esas declaraciones, el punto principal es decir que Jesús es Dios y humano al mismo tiempo. Es divino y humano. Ahora, la palabra naturaleza puede tener algo de filosófico, ramificaciones, así que si no quieres usar eso, está bien. Pero básicamente lo que estoy diciendo, deidad y humanidad. Y creo que este es el mensaje esencial de la Biblia. Esencial para comprender la unicidad de Dios en las Escrituras. Otro término utilizado es encarnación. Simplemente significa manifestarse en carne en latín. Encontramos esta afirmación en Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. La palabra literalmente dice habitó en la carne. Así que el Verbo, que es Dios en autoexpresión, el único Dios verdadero, revelándose a sí mismo, esa es la palabra, se hizo carne, se hizo humano. Ahora, cuando decimos carne, no solo queremos decir cuerpo. La mayoría del tiempo la carne en la Escritura significa la identidad humana. Y por supuesto para nosotros es la identidad humana pecadora, pero Jesús nació sin pecado y nunca pecó. Así que en su caso era el tipo de humanidad con la cual Dios creó originalmente a Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron creados verdaderamente humanos. Pero no eran pecadores, eran inocentes, eran capaces de pecar en su vida humana, y pecaron, pero no fueron creados con una identidad pecaminosa o una naturaleza pecaminosa, un impulso a pecar. Así que Jesús viene, en cierto sentido, podríamos decir que es más humano que nosotros, en el sentido de que somos humanos caídos, estamos dañados, humanos distorsionados, pero Él es el humano original. Así que es una verdadera identidad humana. Asimismo, encontramos en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en la carne. Hay muchas afirmaciones sobre la deidad de Cristo. Otro ejemplo es Juan 20:28. Tomás confesó a Jesús como mi Señor y mi Dios. Era judío y creía en Deuteronomio 6, verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Sabía que solo había un Señor, un Dios, y reconoció a Jesús como el único Señor y Dios. Sin embargo, Jesús estaba allí mismo ante él como un ser humano. Y así que no puedes escapar del hecho de que también era humano. Otro buen ejemplo es la profecía de Isaías 9, verso 6, que dice, un niño nos ha nacido, se nos ha dado un hijo. Humano, un niño, un hijo, pero este niño e hijo es más que eso, porque su nombre será llamado Consejero Maravilloso, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Así este niño y este hijo también es el Dios Poderoso, el Padre Eterno. Eso es lo que quiero decir cuando decimos que Jesús tenía una doble identidad. Quizás así es como lo expresaría si estuviera escribiendo el libro ahora. Tenía una identidad doble y tiene una identidad doble, tanto deidad como humanidad. Vemos esto nuevamente en Colosenses 2:9, porque en Él, que es Cristo Jesús el Señor, en el contexto, en Él habita tiempo presente, toda la plenitud de la deidad en Él, corporalmente, una auténtica identidad humana. Deidad, el Dios verdadero. Todo lo que hace a Dios ser quien es. A menos que pienses que eso podría ser una parte de la deidad, dice la plenitud. Y a menos que creas que eso aún no es lo suficientemente definitivo, dice toda la plenitud. Así tenemos en términos inequívocos que Jesús es un verdadero Dios en toda su plenitud, revelado corporalmente o en carne. Ahora, cuando digo o mencioné hace un momento carne, cuerpo, no lo pienses como solo Dios en un cuerpo, o Dios vistiéndose de carne como yo me pongo un abrigo. Esa es una explicación inadecuada. Es Dios en identidad humana o Dios personificado.
Dios viniendo como una persona humana. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo que nos hace humanos es más que solo el cuerpo. Si Jesús va a ser nuestro pariente redentor, nuestro sacrificio sustituto, si va a tomar nuestro lugar, si va a pagar el castigo por nuestros pecados, no puede ser solo un cuerpo, tiene que ser un ser humano. Ahora, no un humano pecador, como ya he dicho, sino un verdadero humano de todas formas. Ahora, si piensas en lo que nos hace humanos, no solo tenemos un cuerpo, tenemos una persona interna. Ahora nosotros podríamos debatir de qué consiste esa persona interna y qué tipo de componentes tiene. Pero solo para el bien de la discusión, la persona interior se describe de diversas maneras en términos de alma, espíritu y mente. Corazón, voluntad. Bueno, todos esos términos se usan para describir a Jesús en su humanidad cuando oró en Getsemaní. Dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Hay una voluntad humana. Mi alma está profundamente triste, extremadamente triste, hasta la muerte. Él está hablando de la humanidad en su alma. En la cruz gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una distinción. No está hablando del Espíritu de Dios, ahora habla del espíritu humano. Me apresuro a añadir, no deberíamos pensar en dos espíritus diferentes en Jesús, porque eso implicaría que son dos personas o, sabes, tiene esquizofrenia o podría implicar que no es diferente de nosotros, porque después de todo somos seres humanos. Recibimos el Espíritu de Dios en algún momento de nuestras vidas. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero hubo un tiempo en nuestra vida antes de tenerlo. Y podríamos apartarnos, rechazar a Dios, rechazar su liderazgo. En ese sentido podríamos vivir sin el Espíritu de Dios. Así que tenemos una identidad humana separada. Jesús no tenía una identidad humana separada. La encarnación significa que la humanidad y la divinidad se unieron en su espíritu. Entonces, si vas a hablar de su espíritu, creo que tienes que decir, era tanto humano como divino en espíritu. Y cuando su espíritu se fue entonces cuando el cuerpo murió. No antes. Al decir eso, se distingue a Jesús de nosotros. Jesús no era solo un hombre. Quien tenía el Espíritu de Dios viviendo dentro de él y podía vivir sin el Espíritu de Dios si quería. Pero no, él era Dios por identidad y naturaleza, de una manera que nosotros no somos. Podemos decir, tengo el Espíritu de Dios, pero no podemos decir, soy Dios. Jesús podía y decía, yo y el Padre uno somos. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Hacía afirmaciones directas de divinidad. Era Dios manifestado en carne. Ahora vemos esta dicotomía. Podemos distinguir la humanidad y la divinidad en Él. No podemos separar las dos en Él. Ese es mi punto. Pero ciertamente podemos distinguirlo en el sentido de que como humano sentía hambre. Como Dios alimentó milagrosamente a 5,000. Como humano tuvo sed. Como Dios, le dijo a la mujer en el pozo, te daré agua viva y nunca volverás a tener sed. Como humano fue golpeado. Así que sufrió. Como Dios sanó a los enfermos. Como humano murió. Como Dios se resucitó. Así que en todas estas cosas vemos que Él tenía identidad dual. Era tanto Dios como humano al mismo tiempo. A veces como gente de la unicidad podríamos decir, bueno, el Hijo era la carne y el Padre era el Espíritu. Creo que eso es insuficiente. El Hijo es la persona completa. Dios tal como se manifiesta en la carne, pero el término hijo siempre se refiere a la encarnación. Así que cuando pensamos en el Padre, estamos pensando en Dios y su trascendencia. Pensamos en el Hijo, es Dios hecho carne. Así que hay una distinción, nuevamente, no una separación, no dos personas, sino el lenguaje Padre-Hijo es esencial para proteger la verdadera humanidad de Jesucristo, para mostrar que es un ser humano real. Algunas personas tienen preguntas sobre esto. Bueno, hablaba como hombre un minuto y como Dios al siguiente. Bueno, él hablaba como una persona completa. Actuaba como una persona completa. Era el Hijo de Dios. Así que no puedes decir eso, pero puedes decir, como cuando gritó en la cruz, tengo sed. Bueno, Dios no siente sed. Fue porque era humano que pudo decir eso, pero fue Jesús quien lo dijo. No era la carne la que decía eso. Fue Jesús diciendo eso. Y del mismo modo, cuando Él dijo, perdono tus pecados, un simple humano no puede hacer eso. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿solo hablaba la parte de Dios? No, hablaba Jesús, el Hijo de Dios, el ser humano completo. Pero pudo hacerlo porque era Dios. Así podemos distinguir estas características en Él y podemos decir que sus palabras y acciones lo representaban, pero no podemos separarlas. Así que por eso no diré, bueno, ¿qué pasaba cuando Jesús oraba? Bueno, la carne oraba al Espíritu. Eso es insuficiente.
Una naturaleza está orando a otra naturaleza. Eso está ahí. Me pregunto, ¿qué tipo de naturaleza puede orar? ¿Qué tipo de naturaleza puede? ¿Puede la carne, un pedazo de carne orar? No, era Jesús. Un humano real como nosotros. Ahora, si eso nos sorprende, piénsalo de esta manera. Si él no oraba, no era un humano real. ¿Sabes? Tenía que ser como nosotros en todos los aspectos, excepto en el pecado. Todo lo que decimos o hacemos, él tenía que poder decirlo o hacerlo, excepto que nunca necesitó arrepentirse o nunca necesitó recibir al Espíritu Santo. Pero de todas las formas en que nos relacionamos con Dios, hablamos a Dios, hablamos sobre Dios, Jesús tuvo que hacer lo mismo para estar en nuestro lugar. Lo sorprendente sería si no orara. Ahora, ¿cómo describimos eso? Y eso significa que Jesús se oraba a sí mismo. No, de nuevo, eso es inadecuado. Eso intenta reducir a Jesús a una unilateralidad. La mejor manera de decirlo es como dice la Escritura. Jesús, como humano, oraba a Dios. Eso es todo lo que tienes que decir. Pero como creyentes en la unicidad, entendemos que al mismo tiempo el Espíritu de Dios estaba completamente encarnado en él. Dices, bien, eso es difícil de entender. Bueno, eso es porque estás intentando comprender la encarnación que, por definición, es un misterio ahora. Sabemos que es real, revelado, pero las mecánicas internas de cómo Dios pudo ser hombre al mismo tiempo, nuestras mentes humanas nunca lo comprenderán, porque está fuera de nuestra experiencia. Ese bebé, un bebé de 3 días en brazos de su madre, es Dios. Dios, ese hombre de 30 años muriendo en la cruz, es Dios. ¿Cómo entendemos lo que pasa por su cabeza? No podemos entenderlo. Diría que su mente humana creció y entendido tanto como. Así que como bebé, no creo que mirara a su mamá diciendo, soy Dios manifestado en carne. Era una bebé. Pero por supuesto, el Espíritu de Dios era omnisciente. Todo lo sabía. Pero incluso a los 12 años era consciente de su identidad. Así que puedes ver. Y Lucas dice que creció. En sabiduría, estatura, favor con Dios y con los hombres. Creció intelectual, social, espiritual y físicamente. Así que solo en esos términos podemos describir la encarnación. Pero de nuevo, recurro a 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. ¿De cuántos dioses hay? Solo hay uno. Eso no es un misterio. ¿Cuántas personas? Eso no es un misterio. Dios no es una pluralidad de personas. La Biblia ni siquiera lo dice. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Cómo Dios podría manifestarse en la carne? Y ese mismo verso Mary continúa diciendo, visto por ángeles. ¿Qué significa visto por ángeles? Ahora, los ángeles son seres espirituales. Así que no sé cómo se relacionan con Dios en el cielo. Creo que no necesitan de las ondas de luz y retinas ver a Dios. Así que creo que ver es metafórico. Sin embargo, se relacionan con Dios. Pero hay algo curioso. ¿Por qué diría que Jesús encarnado fue visto por ángeles? La implicación es que algo sucedió que nunca antes había ocurrido. Entonces creo que el ángel dice, bueno, sí, conozco a Dios, pero ¿qué? Dios es un humano ahora. Eso es impactante. De verdad Incluso lo veo. Físicamente, de los ángeles. Y permíteme cerrar con esta idea. ¿No es increíble que el infinito Dios del universo nos amara tanto que para redimirnos se hizo uno de nosotros? Ahora nunca dejó de ser quien era, pero de alguna manera se convirtió en algo que nunca antes había sido. Él lo hizo por nosotros y se ha identificado permanentemente con los humanos. Porque en el cielo vamos a ver a Jesucristo, Dios manifestado en la carne, como el único sentado en el trono, Dios en el Cordero, como un ser personal único, un solo rostro, un hombre supremo, en un trono, en Apocalipsis 22, versos 3 y 4. ¿No es increíble? Así que Dios creó a los ángeles. Tal vez ha creado otros universos, tal vez ha creado otros mundos, tal vez existan millones de otras razas a lo largo de los milenios que ha creado. ¿Quién sabe? Pero aún si es así, Dios Es eternamente identificado en identidad humana. Vamos a verlo en el rostro de Jesucristo. Para mí, eso es una afirmación profunda del amor de Dios. Así que el hecho de que Jesús sea Dios y humano al mismo tiempo, ese es el milagro de la encarnación, que fue por el milagro de la expiación. Y lo que nos enseña es la gracia de Dios y el amor de Dios por nosotros. Gracias por escuchar este episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Si disfrutaste de este podcast, tómate un momento para darnos una reseña en Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación de podcast favorita. También lo valoramos cuando compartes la vida apostólica en el siglo XXI con un amigo o familiar. Finalmente, únase a nosotros la próxima vez mientras vemos cómo la Biblia se aplica a la vida cotidiana.